Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Si creían que las cosas ya estaban movidas en la vida de nuestros queridos personajes, prepárense, porque lo que está a punto de desatarse va a revolucionar absolutamente todo. Hablamos de un secreto que sale a la luz, una noticia que cae como un rayo y una reacción que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Sí, estamos hablando de Demet, y de cómo la bomba de que Khan será padre la ha hecho explotar de una manera, bueno, ya lo verán. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo, denle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, los próximos episodios van a ser de infarto. Imaginen la escena. La tensión en el aire, las miradas que lo dicen todo, y de repente una frase, una simple revelación, que cambia el curso de las cosas para siempre. La noticia de que Khan será padre, y en estas circunstancias. Es el tipo de giro argumental que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿verdad? Y la reacción de Demet, ¡ay, Demet! No es solo sorpresa, es algo mucho más profundo, una mezcla de incredulidad, dolor, quizás furia, y quién sabe cuántas cosas más que se agolpan en su interior. Es la clase de momento que te obliga a replantearte todo, a ver las relaciones bajo una luz completamente nueva, y a cuestionar las verdades que dabas por sentadas. Piensen en toda la historia que han construido Khan y Demet. Las idas y venidas, las dificultades, los malentendidos, y esa conexión tan fuerte que parecía indestructible. Y ahora, esto. Un hijo. Una vida nueva. Y la forma en que esto impacta a Demet es el epicentro de nuestro análisis de hoy. No es solo que la noticia sea impactante en sí misma, sino el asterisco como asterisco y el asterisco cuando asterisco llega. ¿Estaba Demet preparándose para algo similar? ¿Tenía esperanzas ocultas? ¿O es una completa y absoluta sorpresa que la descoloca por completo? Vamos a desgranar esto paso a paso. Primero, la noticia en sí. Que Khan va a ser padre. Esto por sí solo es un evento monumental. Pero si añadimos el contexto de su relación actual con Demet, la cosa se vuelve infinitamente más compleja. ¿Con quién espera Khan a su hijo? Esa es la gran incógnita que probablemente ha desatado la tormenta en Demet. Si es con alguien que ella consideraba una amiga, o peor aún, una rival, la traición y la decepción serían devastadoras. Y si la madre del futuro bebé es alguien con quien Khan ha tenido una conexión pasada y que resurge en este momento, bueno, las posibilidades de drama son infinitas. La reacción de Demet no es simplemente una berrinche o un momento de tristeza pasajera. Lo que vemos es una sacudida interna que la obliga a confrontar realidades dolorosas. Es la realización de que las cosas no son como ella las imaginaba, que quizás sus planes o esperanzas estaban completamente equivocados. Imaginen la mezcla de emociones, el shock inicial, esa sensación de no poder procesar la información. Luego probablemente viene la ira, la frustración por lo que siente como una injusticia. Y debajo de todo eso seguramente hay una profunda tristeza, una herida en su corazón que se abre de nuevo. Y no podemos olvidar el factor de la sorpresa. A veces las noticias que nos impactan más son aquellas que no vemos venir. Demet estaba ajena a la posibilidad de que Khan formara una familia con otra persona. Creía que su conexión con él era exclusiva, a pesar de los obstáculos. Si es así, esta revelación la haría sentir traicionada, no solo por Khan, sino por la propia realidad. Es como si el suelo se abriera bajo sus pies, y todo lo que creía seguro se desmoronara. La magnitud de esta revelación no se mide solo por el hecho de que Khan va a tener un hijo, sino por las implicaciones que tiene para su propio futuro y para la relación que ella creía tener con él. Es un golpe directo a las expectativas, a los sueños y a la confianza. Pensemos en los posibles escenarios que llevan a esta revelación. ¿Ha sido algo planeado, o un accidente? La forma en que la noticia se comunica también es crucial. ¿Se lo dice Khan directamente con torpeza o con arrepentimiento? ¿Lo descubre Demet por casualidad, a través de un tercero, o de una manera aún más dramática? Cada una de estas posibilidades añade capas de complejidad a su reacción. Si Khan se lo cuenta, la conversación en sí misma será un campo de minas emocional. Si lo descubre de otra forma, la sensación de secretismo y engaño será aún más dolorosa. La forma en que la información llega a Demet puede ser tan devastadora como la información en sí misma.
Si fue una revelación forzada, un secreto descubierto, el sentimiento de traición se multiplicaría exponencialmente. Lo fascinante de la reacción de Demet es su autenticidad. No es una reacción predecible o superficial. Es algo que nace de lo más profundo de su ser, de sus sentimientos, de sus expectativas, y de la historia que ha compartido con Khan. Es la manifestación de un alma herida que lucha por comprender lo que está sucediendo. Y en esa lucha la vemos vulnerable, fuerte, confundida, todo a la vez. Es lo que hace que los personajes como ella sean tan cautivadores. Su reacción no es un cliché, es el reflejo de una complejidad humana que resonará en cada uno de nosotros. Vemos en ella el dolor de la decepción, la incertidumbre del futuro y la fuerza que quizás aún no sabe que posee. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? La noticia de que Khan será padre y la reacción de Demet son un punto de inflexión. Esto no es algo que se vaya a resolver fácilmente. Las relaciones se pondrán a prueba, las lealtades serán cuestionadas, y las decisiones que se tomen a partir de ahora tendrán consecuencias de gran alcance. Para Demet esto podría ser un momento de quiebre, pero también podría ser un catalizador para su propio crecimiento y fortaleza. Quizás esta situación la impulse a reconsiderar lo que realmente quiere, a encontrar su propia voz y a luchar por su felicidad, independientemente de Khan. La adversidad, a menudo, revela la verdadera fortaleza interior. ¿Y Khan, cómo maneja él esta situación? ¿Se siente abrumado, responsable, quizás incluso contento? Su propia reacción y sus acciones futuras son igualmente importantes para entender el panorama completo. ¿Está dividido entre dos mundos? ¿Tiene sentimientos encontrados? La forma en que él navegue por esta tormenta emocional dirá mucho sobre su carácter. Su respuesta a esta noticia y su comportamiento hacia Demet serán cruciales para el desarrollo de la trama. ¿Será un hombre que asume su responsabilidad, o uno que huye de ella? El impacto en su entorno, en sus amigos, en sus familias, también será significativo. Las redes de relaciones se verán sacudidas, y la forma en que otros personajes reaccionen a esta noticia y a la reacción de Demet añadirán aún más drama y tensión. ¿Habrá quienes la apoyen incondicionalmente? ¿Habrá quienes la critiquen o la juzguen? La red de apoyo o la falta de ella jugarán un papel importante en cómo Demet afronta esta crisis. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que toca fibras muy sensibles. La paternidad, el amor, la traición, la decepción, la esperanza, son temas universales que resuenan en todos nosotros. Y cuando se presentan de una manera tan intensa y emocional, como lo es la reacción de Demet, nos sentimos parte de la historia. Nos ponemos en su piel, imaginamos cómo nos sentiríamos, y nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar. Esta es la magia de una buena narrativa, la capacidad de evocar empatía y hacer que el espectador se sienta conectado emocionalmente con los personajes y sus dilemas. Esta reacción de Demet no es solo un momento de shock, es una declaración de sus sentimientos. Es la evidencia de que a pesar de todo, Khan ocupa un lugar importante en su vida. Y ahora, con la llegada de un hijo, ese lugar se verá disputado de una manera completamente nueva. Es la prueba de que el amor, cuando es profundo, puede ser tanto una fuente de inmensa alegría como de profundo dolor. La profundidad de su reacción habla de la magnitud de sus sentimientos y de la importancia que Khan tiene en su corazón. Podríamos incluso especular sobre las posibles implicaciones a largo plazo. ¿Será esta la chispa que encienda una guerra abierta entre Demet y la madre del hijo de Khan? O quizás, en medio del caos, surgirá una inesperada comprensión o incluso un resurgimiento del amor entre Demet y Khan. Las posibilidades son infinitas y sinceramente eso es lo que hace que todo sea tan emocionante. La anticipación de lo que vendrá es parte del atractivo, y este evento ha abierto un abanico de posibilidades narrativas. Y no olvidemos el poder de los silencios. A veces las reacciones más elocuentes no son las que se gritan, sino las que se sienten en la quietud, en la mirada perdida, en un suspiro ahogado. La reacción de Demet probablemente estará llena de esos momentos sutiles pero devastadores que hablan más que 1000 palabras. Es en esos instantes donde vemos la verdadera profundidad de su dolor y de su confusión. La sutileza en la actuación y en la dirección puede ser tan poderosa como un discurso apasionado. En resumen, la noticia de que Khan será padre ha caído como una bomba, y la reacción de Demet ha sido, sin lugar a dudas, explosiva. Ha sido un torbellino de emociones, una sacudida que la ha obligado a confrontar una realidad que la deja sin aliento.
Hemos visto cómo el shock se mezcla con la incredulidad, la posible furia con una profunda tristeza, y todo ello se manifiesta en una reacción que ha revolucionado por completo la dinámica de su historia. Es un momento crítico, un punto de inflexión que marcará un antes y un después para todos los involucrados. La narrativa ha alcanzado un punto álgido, y las repercusiones de este evento definirán el futuro de los personajes y de sus relaciones. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me encantar. Y a saber qué sintieron al ver esta reacción. ¿Se la esperaban? ¿Qué creen que pasará ahora? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías, sus análisis, sus esperanzas y sus miedos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde del asiento tanto como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene después. Gracias por acompañarme en este análisis tan intenso, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.